Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos iniciando una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos iniciando esta transmisión desde los estudios de Sergio Risenberg, quien me permitió generosamente ver distintas locaciones para distintos programas, y yo me quedé en esta, que es el de uno que todos debemos recordar, que es el de Cocinando con Mónica, que es un programa que yo veía desde el año, probablemente año 72, año 73, cuando Sergio estaba iniciando recién su carrera ascendente en el ámbito de la producción y las comunicaciones, y este programa, y esta locación en particular, donde tantos de nosotros aprendimos a hacer cúgenes, a rallar zanahorias, etcétera, un montón de cosas que son propias de la cocina actual, se hicieron en este mismo lugar desde el que estamos haciendo inicio de nuestra producción. Sergio, ¿me quería decir algo? Uh, Sí, quería interrumpirlo simplemente para clarificar que no era almorzando, cocinando con Mónica, sino que era con Juanita Amenábar. Ah, aquí será mucho mejor, claro, claro, Eso. no, es que había una diferencia entre uno y otro, claro. Yo la verdad que me iba entre uno y otro, pero además esto es un espacio que nos remite a una de las instituciones más sagradas de la política nacional, cual es de la cocina. Esta última semana nos dejó algunas expresiones bastante agudas con respecto a este hecho, y esos son los temas que vamos a conversar con nuestros titulares absolutos de este programa Mate al Rey, que son, en primer lugar, el ajedrecista, viñamarino, ruletero, etcétera, con una serie de adjetivos, rockero, además, hombre de muchos sombreros, el compañero y camarada Evald Meyer. ¿Cómo estás, Evald? Bueno, sin audio, además, como corresponde, para iniciar esta jornada. Ya, entré mal, entré mal. Sí, Ya, sí, buenos días, buenas tardes. ya. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Muy bien. Y desde las frías llanuras estepas santiaguinas tenemos al director del legendario Clarín, al compañero Paul Walter. ¿Cómo estás, Paul? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Eval? ¿Qué tal? Bueno, buenas. Muy bien. A ver, yo quisiera partir con una expresión, con un concepto de la mitología que fue recogida, como todos sabrán, por el mismísimo Jacques Derrida, ¿no? Y que está presente también en la obra de Carl Jung, y es un concepto que ha sido recogido también por músicos, inclusive llegó a la música popular, que es la idea de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Inclusive hay una cumbia que se llama No te comas la gallina, ¿no? Que pone los huevos de oro, ¿no? Sergio tantas aventuras tiene al son del ritmo contagioso de esa canción. Luis Y Irlandaez, por Luis recordar a uno. Irlandaez, por supuesto, uno de los grandes, claro. Este peinado que llevo yo es en homenaje un poquito a Pérez Prado, no tanto de Luis Irlandaez, pero estamos dentro de ese canon, de esa estética. ¿Por qué saco a colación este mito de la tradición popular? Porque de una manera un tanto anónima, de una manera media sorpresiva, en la noche del día jueves comenzó a salir a distribuirse por distintos lados un documento críptico en el que se anunciaba que 71 personas habían acordado, por 43 a favor y creo que 31 abstenciones, la elección como candidato presidencial de Cristian Cuevas Zambrano, como candidato presidencial de la lista del pueblo. Era muy curioso porque además el documento venía con una especie de timbre o logotipo de la lista del pueblo. Yo lo primero que pensé era que era una farsa, que era algo que no tenía, que era una especie de fake news, como se le llama actualmente, pero no, resultó ser efectivo. Y lo que en un primer momento fue sorpresa, con el paso de los minutos y de las horas se fue transformando en una certeza, y empezaron entonces las críticas de distinta naturaleza, ¿no? La primera es referida respecto a la forma de generación de este candidato, ¿no? Lo eligieron un poquito más de 70 personas, eh,
también el desconocimiento respecto de quiénes eran esas 40 personas, cómo se generó eso, ¿no? Y por otro lado, también la circunstancia de que Cuevas Zambrano, Cristian Cuevas, no reúne las características que pudiesen atribuírsele a un independiente, que son aquellas que con tanto esmero ha cultivado la lista del pueblo. Y esto en razón de la trayectoria política de Cuevas, que fue un hombre de la Concertación, como socialista, como comunista integró la nueva mayoría, fue candidato a diputado por ambas estructuras electorales, y finalmente también ya como Nueva Democracia, un hombre bastante poco feliz, eh, integró el Frente Amplio, fue candidato a diputado y finalmente integró, una vez que Nueva Democracia se incorpora a Convergencia Social, entiendo, o Convergencia solamente, ya a esa altura, al Frente Amplio. Él rompe con el Frente Amplio algún tiempo después de la suscripción por parte de su organización, eh, en realidad de la suscripción del Acuerdo por la Paz, porque Convergencia no lo suscribió solamente Boric. Unos días después él rompió con eso. De la misma manera como algunos años antes hizo noticia también de la renuncia a su condición de agregado laboral en España en representación del gobierno de Michelle Bachelet. Esto lo hizo como expresión de protesta frente a actos de represión a una movilización minera que dio muerte, en el cual resultó muerto además un minero. Esto fue al comienzo del gobierno de Bachelet II. Estos son algunos de los rasgos de Cristian Cuevas. Fue también un dirigente sindical bastante aguerrido, participó en una negociación bien importante el año 2007. Los dirigentes sindicales actuales, que no son una referencia tampoco para analizar esta situación, indican de que no habría tenido un desempeño especialmente positivo, pero esas son cosas que uno nunca puede confirmar o desestimar, y en último término el resultado de dichas negociaciones tampoco estrictamente puede atribuírsele a la responsabilidad de los dirigentes. Entonces, concurren muchos factores respecto a ese tema. Y me quiero quedar en esto y vincularlo esto con la idea de la gallina la gallina ¿de qué cosa era? Los De huevos de oro. lobos, huevos de oro. Sí. Ojo ahí, ojo, el Ojo, artículo es ojo. importante. Es muy importante, las, etc. Bueno, Les huevos de oro. también podría ser les, pero no, en este caso es los. ¿Y por qué digo esto? Porque muy probablemente estamos en presencia de un ejercicio político por parte de la lista del pueblo un tanto abusivo, ¿no? Un tanto abusivo precisamente de aquello que le dio origen hace poco más de 6 meses a la lista del pueblo, cuando emerge como una alternativa ante las elecciones de convencionales. Recordemos que estas listas fueron inscritas más o menos entre diciembre y enero, que es cuando comienza o existe en la política nacional esta lista del pueblo. Luego adquiere notoriedad con motivo del resultado de las elecciones. Y el espacio político que explotó era precisamente el de la independencia. En la independencia que cultivó o cultiva la lista del pueblo es no una independencia de clase, sino que una independencia principalmente respecto de los partidos políticos. ¿Ah? El principal capital político de la lista del pueblo es que ellos no son de partido. Es una forma bastante primitiva, quizá un tanto infantil e ingenua, de independencia, y de ahí que el hecho de comenzar a tomar conducta de partido, como es tener un tricel, como es tener un candidato a la presidencia, lo aleja de esa ingenuidad primigenia, virginal que exhibió en algún momento, y por eso es que comienza a temblar, ¿no es cierto?, las plumas de la gallina, para ver hasta cuándo este capital de independencia puede sustentarse como tal, o si no, comienza a revelar su verdadero rostro. Sobre este tema y otras importantes cuestiones abro la palabra para Eval o para Paul, no sé cuál de los dos quisiera comenzar a intervenir. Eval, te doy la palabra. Gracias. Sí, me cuelgo de lo que tú dices, digamos, de esta historia un poquito. O sea, esto ya es una competencia, hay que entender, digamos, que el contexto. Aquí hay un tema contextual. Estamos en una competencia presidencial que se desató ya después de las primarias.
Hay candidatos que son fijos, que están, digamos, corriendo, Boric, Sichel, directamente, Proboste, digamos, tratando de entrar. Y creo que en los programas anteriores ya habíamos hablado sobre la posibilidad de que con la derrota de Jadwe se abría un espacio para que la izquierda pudiera sacar o mostrar otras candidaturas. Y sin equivocarse aparece, digamos, la candidatura de Cristian Cueva. Ahora, lo que tú señalas es sumamente interesante porque resulta que ¿quién, digamos, avala esta candidatura? No es una candidatura independiente, sino que es una candidatura con una organización, una proto-organización que podría ser un proto-partido político, como algo como un protoplaneta, digamos, en formación, que va adquiriendo, fíjense ustedes, va adquiriendo cada día, cada semana que pasa, va tomando forma. Es decir, una lista del pueblo que en un inicio era una de las listas que existía antes de las constituyentes, que sacó una gran votación y que después se mantuvo un poquito en la sombra. No quiso, muchos dijeron, bueno, la lista del pueblo emerge como un elemento, digamos, una fuerza interesante, novedosa, hay que inmediatamente cristalizar esto en un partido político. No, la lista del pueblo se queda ahí, asume el trabajo, digamos, de la constituyente y ahora, después de las primarias, hay una especie de operación con Sharp que no queda clara, que se vocifera por ahí, que se dice que es el candidato de la lista del pueblo. Sharp aparece al otro día, aparece unos días hablando, parece que fuera el candidato, pero no es, retrocede, y la lista del pueblo se hace querer y no dice nada, y de repente aparece este señor Cueva, y la lista del pueblo, como bien señalas tú, Gustavo, aparece como un partido político, digamos, con una especie de votación, una declaración, con gente que supuestamente votó. Yo he visto en Twitter por ahí el elegido de los 46, de los 44 votos, es decir, tuvo 44 votos para que lo eligieran como candidato a la presidencia. Entonces, Sí. con esto la lista del pueblo no es tan independiente como parece. No sabemos si es un partido o no, parece partido pero no es partido. Por otro lado, queda la duda de quién efectivamente financia esto, ¿no? Porque la lista del pueblo no tiene una postura clara respecto a ciertos temas, seamos realistas. En la lista del pueblo convive un variopinto de tendencias en su interior, incluso con algunos que se han retirado. La lista del pueblo es un constituyente que simplemente salieron de la lista del pueblo. Entonces, es todo esto nebuloso. Bueno, digamos, para redondear un poco, esto obedece justamente a la situación acuosa en la que nos estamos moviendo políticamente en Chile. Hay una situación altamente, digamos, acuosa, no sé si combustible, pero hay un elemento, digamos, de complejidad. Cristian Cueva, digamos, un candidato bastante poco conocido. Tú señalas que es sindicalista, claro, pero en la práctica su carrera política es de segunda línea, tercera quizás, no por ahí. Si tuviéramos que llevarlo a términos futbolísticos, Sí. diríamos que es un jugador, digamos, reserva, que está entrando a la cancha, digamos, con interrogantes más que con certeza. Quizás la lista del pueblo por ahí, me atrevo a pensar, me atrevo a lanzar una hipótesis diciendo que la lista del pueblo quiere ser algo como hizo Perú, con Pedro Castillo, quizás por ahí, un candidato, digamos, que no tiene historial político, que no tiene mucho historial político, que supuestamente, entre comillas, viene de las bases y que podría emerger como un candidato presidencial. No sé si eso en Chile es plausible, no estoy claro en eso. Entonces, diría que hay más interrogantes. Ahora, lo que sí está claro, que esto ya es de praxis, digamos, es que se abrió un espacio para la izquierda. Hay un espacio abierto. Lo de Cristian Cuevas no es novedad si se veía después de la derrota de Jadwe. Es decir, hay un espacio abierto para candidatos presidenciales que pueden perfectamente surgir o emerger, digamos, después de las primarias, porque
sabemos todos que todavía hay coletazos entre los de Boric y Jadwe. Todavía están los coletazos, se habla, digamos, de una fractura en ese pacto muy grande, incluso hay voces que dicen que el Partido Comunista abandonaría, digamos, a Boric. Hay un problema con las parlamentarias, hasta el día de hoy no hay una negociación certera respecto a los cupos de cada lista. Hasta hoy estamos casi a 10, 12 días de cerrar las listas parlamentarias y no hay claridad de los cupos en los partidos. Esta coalición que supuestamente tiene la ventaja para llevar un candidato a la presidencia, en las primarias. No hay claridad, entonces es una cosa altamente, digamos, pantanosa, acuosa, no hay claridad y Cristian Cuevas viene claro. Ahora la lista del pueblo tiene una habilidad, si los que están ahí, los que dirigen la lista del pueblo, los que están, digamos, moviendo el tema desde lo político, están haciendo jugadas. Eso también es interesante, están jugando, digamos, el día a día, mostrando que la lista del pueblo tiene algo que decir, porque perfectamente la lista del pueblo podría haberse vinculado a algún candidato, apoyar a algún candidato, digamos, que existe. Hay también una serie de candidatos, pero no, emergen con uno. Emergen con uno. Creo que ahí hay un tema, da para bastante, da para bastante. Así es, así es. Paul. Sí, ahora yo estoy de acuerdo con lo que han hablado y con digamos, el perfil de Cristian Cuevas, que se ha hecho aquí con anterioridad. Pero en ese sentido estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en términos, en la complejidad que hay en esta postulación. Sin embargo, también creo que hay aspectos que no son tan improvisados. Yo creo que puede tener una cierta profundidad y que vaya conduciendo hacia una mayor solidez de este candidato. Creo que hay varios aspectos a tener en cuenta que yo no creo que sean así tan eh, levantados de un día para otro, ¿no? Yo creo que hubo un tiempo bastante largo, tal vez un mes, en que no sabemos muy bien, porque aquí, bueno, se ha consignado el problema de que esto lo estableció un grupo muy pequeño de personas, que había algo de secretismo, que había, bueno, una serie de factores que ya se han considerado aquí en este panel. Pero eh, Cristian Cuevas es digamos, un hombre que tiene una trayectoria importante, ¿no? Importante, creo que principalmente en sus actividades sindical. Cuando él emerge en la escena sindical, esto fue, creo que, no sé, tal vez me equivoqué, principios de la década, ¿no? Algo así. Sí, Ya durante principios con el gobierno de Piñera, creo que coincide. sí, No sé si estoy sí, un bien. poco antes. Sí, Un poco antes, sí, pero ¿qué es lo importante que él logra, ¿no? Es coordinar y de funcionar a todo lo que se llamaba la tercerización en Codelco, ¿no? Con los proveedores o las actividades externalizadas. Es decir, logró aglutinar un movimiento y un sector muy desperdigado, muy fragmentado. Logró, ah, digamos, romper un poco lo que estaba dentro de la legalidad laboral, del sistema laboral. Entonces, en ese sentido, creo que tiene una experiencia interesante. Ahora, claro, después se ha hablado acá también sobre sus oscilaciones, sus cambios de distintas tiendas políticas, ¿no? En, en sus fracasos también, en insertarse bien en la escena política. Em, Él fue candidato a diputado, no me acuerdo en qué año o en qué periodo, pero bueno, perdió, desaparece un poco de la escena, desaparece durante mucho tiempo,
la verdad que había desaparecido, yo creo que varios años, hasta ahora que surge. Pero yo creo que eso, y dentro de digamos, de las bases, yo creo que se conoce bastante bien. No es una persona conocida, eh, muy conocida, pero creo que tiene una importante eh, actividad que ha quedado ahí bastante eh, bien. Ahora yo creo que ese es un factor importante. Ahora, pero lo que yo sí creo que él puede eh, comenzar a levantar son los temas más importantes que han llevado a la creación de la Convención Constitucional y los temas que ha llevado la lista del pueblo. Me explico. El asunto laboral, el asunto laboral, todos los temas laborales, que son muchos, creo que los podría levantar con un gran conocimiento de causa. O sea, la reforma al Código Laboral, el asunto de las AFPs, digamos, que no son temas que se han levantado, eh, creo que él los puede llevar y puede, digamos, como bandera importante en una candidatura. Y creo que también su condición de LGTBI va a ser importante, ¿no? Creo Sí. que podría generar no sé, una especie de punto de conexión, de armonía entre muchos sectores que no necesariamente se enmarcan en una idea de cambio tan político, económico, sino que también cambios culturales importantes que pueden generar y levantarse con esta corriente de género. Eh, y se abre, ahora claro, yo creo que se abre ahí una forma para levantar todos los temas que están en la izquierda sin mayores silencios, sin mayores temores, ¿no? De llegar y desarrollarlos y ponerlos dentro de la agenda como un programa político. En ese sentido, creo que podría ser interesante. O sea, hay ciertos factores favorables en él que pueden desarrollar. Ahora, claro, bueno, estamos especulando, estamos haciendo una unos comentarios, unas observaciones sin, con un nombre, solamente con un nombre dentro Un nombre de sobre la mesa. eso. Sí. Respecto de lo último que Paul ha dicho dos cuestiones muy importantes sobre la candidatura de Cuevas, ¿no? Lo primero es que un candidato obrero, al menos de una inconfundible origen político obrero. Efectivamente, él surge como el dirigente de los subcontratados de Codelco. Ese es el papel. De hecho, cuando se empieza a discutir la cuestión de la subcontratación en Chile, me refiero políticamente, como política del movimiento obrero, precisamente surge la figura ineludiblemente de Cuevas. Eso es algo llamativo y es bastante interesante. No pocos organizaciones que se reclaman de los trabajadores ven con simpatía o al menos con duda la presencia de Cuevas. Ese es un punto importante. Lo otro también es la cuestión de género, que en este caso no es de género, sino que tiene que ver con su condición de LGTBI. El hecho de que él sea un homosexual que ha salido del closet, además, porque es cuando se hizo famoso, eso es lo interesante en el caso de Cuevas. Él no siempre fue una figura caracterizada por su homosexualidad, él lo hace, no recuerdo exactamente cuándo él lo hace público, hace pública su condición, pero él no lo había referido mientras era dirigente sindical. Entonces tiene un elemento bastante interesante en ese sentido. Eso yo creo que es indudablemente un aspecto que va a jugar en su favor. Yo creo que de alguna manera hay un video, por ejemplo, que
que ha circulado de manera más o menos profusa en las redes inmediatamente después de que se proclama la candidatura de Cuevas, en el que Boric cuenta, al parecer hace un par de años, sus experiencias homosexuales cuando era adolescente, ¿no? Cuenta que se daba besos, creo, con un compañero, no me acuerdo cómo era la historia, pero yo creo que ahí hay una respuesta política del sector del candidato de Apruebo Dignidad, de alguna forma hacerse cargo de ese flanco que comienza a abrirse. El Móvil también, no estoy seguro si lo proclamó como su candidato, pero ve como un signo de apertura y de liberación en ese sentido la candidatura de este candidato que tiene este perfil de una homosexualidad política, ¿no? Por cierto, con esto no estamos diciendo que sea el primer candidato o presidente homosexual, porque por nuestra cultura simplemente no podemos saberlo, pero sí lo que podemos decir es que es alguien que hizo este gesto político de indudable coraje, cuál es el de salir del closet, como se dice, ¿no? Y hacerlo además de una manera pública, como lo ha hecho Cuevas, que es una cuestión que remarcablemente debe ser valorado como un hecho positivo. Ahora, yo solamente quiero apuntar a lo siguiente, y es algo que lo planteamos en la editorial del Porteño del día de ayer, y es que muy probablemente esta encendida discusión sobre la idoneidad de Cuevas, si fue o no un buen dirigente, etcétera, etcétera, ¿no? Si es realmente tan independiente como rabiosamente reclama Víctor Ojeda, el compañero Víctor Ojeda de acá del Paraíso, ¿no? Que advierte a todo el mundo donde esté discutiendo de que no es independiente, etcétera. Bueno, la verdad que en política las cosas son lo que son, en realidad, aunque muchas veces uno crea que es un juego de apariencias. Eh, y en ese sentido creo que lo que realmente es importante es sopesar el papel de la lista del pueblo en el concierto político nacional. Yo creo que eso es lo realmente importante. Y si nosotros estamos analizando ese fenómeno, lo que es la lista del pueblo, no cabe duda de que Cristian Cuevas es un muy buen candidato. Es un muy buen candidato para la lista del pueblo. Pero esa es la prevención que es necesario realizar. Ahora, si esta candidatura de este referente político, con todas las ambigüedades que tiene, que ya las hemos subrayado bastante, resulta suficiente para encarnar las aspiraciones, los sueños, las ideas del pueblo de Chile, de los trabajadores, de aquellos que protagonizaron el levantamiento popular de octubre, entonces sí que estamos muy al debe. Porque la lista del pueblo, más allá de estos rasgos, digamos, de pureza política, de unidad moral, con los cuales ha jugado con tanta intensidad, eh, nosotros tenemos que definirla por lo que es, ¿m? Por lo que hace, más que por lo que dice. ¿M? Y eso yo creo que es un mensaje que hay que darle al activismo, a mucho activistas de izquierda, mucha gente que honestamente cree ver en la lista del pueblo un espacio de conformación de una nueva dirección política de trabajadores. Y en ese sentido, y con esto quiero terminar y darle el pase a Sergio, que ha estado muy silencioso, y en ese sentido la lista del pueblo ha tenido una conducta bastante opaca de comparsa respecto del Frente Amplio. Eso no cabe duda. O sea, hay cosas que a lo mejor creo que lo hemos dicho en el programa anterior, digamos, ellos llegaron a la Convención Constitucional proclamando que no iban a hablar con nadie. Así, textual. El vocero dijo, nosotros no vamos a negociar absolutamente con nadie. Y resulta que lo primero que hicieron fue ponerse de acuerdo para votar por Elisa Loncón a la presidencia, a la testera de la Convención Constitucional, con lo cual no solo conversaron, sino que se pusieron de acuerdo con fuerzas políticas del régimen, ¿no? Como el Frente Amplio, que era el que levantaba dicha candidatura. Después dijeron que la Convención Constitucional no podía funcionar con presos políticos. Y no solo se prestaron para suscribir una declaración en que le rogaban de rodillas, de manera bastante indigna, que el Congreso y el gobierno, el propio Piñera, resolvieran el problema de los presos políticos, sino que además se negaron a que la convención asumiera directamente la tarea de dictar una amnistía general respecto de los presos políticos. Eso es algo concreto. Estas dos cuestiones son absolutamente concretas y también lo son las circunstancias de que al momento de que ellos levantan una candidatura, ellos que han hecho fe, digamos, de la participación de las bases, levantan un candidato
cuyo programa se desconoce absolutamente, y nos ponen a nosotros a discutir legítimamente y hacer hipótesis, como las que he hecho yo, la ha hecho Eval en este programa y Paul, y resulta que no sabemos realmente qué programa tiene ese candidato, no se sabe. Entonces, nosotros tenemos que suponer, un poco como lo que decía Paul ahora, de que él va a poder instalar o podría tener una mayor sensibilidad frente a las cuestiones laborales. No lo sabemos. Sería una muy buena idea y sería una loable iniciativa que actuara en esa perspectiva, pero la verdad es que ni aún así podemos saber cuál es el programa. La Lista del Pueblo reeditó el viejo cosismo político que proviene de las oscuras mazmorras del apoliticismo de la derecha, ¿no? De esta idea de que en política no se discuten programas, ni se discuten ideas, sino que se discuten cosas. Y ellos parecen hacernos o querernos hacer pensar de que todos tenemos que entender que la Lista del Pueblo necesariamente representa algo distinto, cuando en la práctica es un referente político más, ¿no? Y cuya conducta dista mucho de ser disruptiva, como ellos lo han señalado. Sergio, usted que ha pasado las últimas semanas entre la celebración, el dolor y el olvido, ¿cómo vivió usted? Siempre de su mirada del barrio alto, de hombre con un alto sentido de oportunidad también, durante toda su vida, el lanzamiento de esta candidatura. El lanzamiento de esta candidatura nos deja perplejos. Ya veníamos saliendo de la perplejidad que nos dejó la candidatura del Demócrata Cristiano, Renovación Nacional, UDI, Piñera Boy, Sichel, y justo nos viene ahora con este señor Cuevas, que lo recordamos bastante bien porque nos hizo algo, nos revolvió el gallinero, como decía mi amigo Rigoberto Espinosa, en el cobre, lo cual fue de alguna forma molestoso. Felizmente no logró llegar a la CUT, a la presidencia de la CUT, pero ahora, ¿qué pasa? Lo encontramos de candidato a la presidencia. Bueno, yo no le veo muchas perspectivas al señor Cueva y creo que la Lista del Pueblo ha hecho su canto del cisne. Y de aquí en adelante va a empezar una baja constante en que solamente dejará en carrera a un representante de las fuerzas más serias, más destinadas a construir un país mejor y con una mayor orden y seguridad, que es lo que estamos buscando, la gente de bien. Muy bien, siempre su opinión ponderada, una opinión que parece sacada de los camarines de los Guasos Quicheros, siempre con esa perspectiva profunda y mesurada. Pero muchas gracias, Sergio, por esa edición también un tanto descarnada. Yo quisiera eh, invitarlos. Ustedes saben que nosotros estamos recibiendo, sobre todo después del último programa, estamos recibiendo centenares, si no miles, de preguntas de los auditores. Al menos eso es lo que nos refiere Sergio Risenberg. Me dice a mí, yo tengo una pauta y en base a eso me baso. Entonces, hay algunas preguntas que están dirigidas respecto a los que llegaron a este programa. Hay preguntas, por cierto, que están silenciadas y que están dirigidas tanto a Eval como a Paul. ¿Cómo estamos, Sergio, con esa pregunta? Muy bien, Gustavo. Tenemos aquí un alto de cartas que no sabemos muy bien por cuál empezar, pero hay una que nos llamó la atención, que es de don Benjamín Bolaíndes. Ajá. Raro el apellido, Bolaíndes, probablemente ahí el maestro en ajedrez lo conoce, porque justamente se refiere a él. Dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Ya? Un gusto el programa que están llevando a cabo. Soy seguidor, más allá del programa, soy seguidor de don Ewald Meyer, un mago del tablero del ajedrez, y me gustaría que nos dijera cuál ha sido y qué perspectivas ve él para el ajedrez nacional en el mundial que se está llevando a cabo. ¿Y de qué tipo de apoyos o iniciativas estatales cree él que son necesarias para desarrollar más este deporte en el tablero? Adelante usted, igual. Respóndale a nuestro
contertulio. Muchas gracias, señor Bolinde, la verdad. Muy agradecido por la pregunta. Esperaba una pregunta de ajedrez, algo que es mi pasión, digamos, pero me dedico un poco, tampoco soy maestro de ajedrez, hay jugadores mucho mejores que yo. Y Qué bueno, humildad, qué creo, humildad. La creo que humildad es grande. la gran actuación que tuvo el gran maestro Salinas, también, fíjense, el gran maestro Salinas en realidad del que se esperaba más y que probablemente podía llegar arriba era Cristóbal Enrique, nosotros le decimos el Toy con cariño, él es el gran maestro de ajedrez, el mejor ranking que tenemos en Chile, y pintaba, digamos, para subir, pero Salinas, que llegó, digamos, como con el cupo de representación de Chile, hace una partida, digamos, al inicio genial, digamos, o sea, y que dio la vuelta al mundo, que fue apodada la inmortal chilena, digamos, una secuencia, una partida, digamos, secuencia de sacrificios de ajedrez, muy difícil de hacer, sobre todo esos niveles, muy difícil. Y él probablemente es el gran ganador de este campeonato mundial. Los chilenos Salinas. tuvieron una actuación buena, digamos, dentro de su nivel, no somos de primera línea, pero jugamos y jugamos bastante bien en la actualidad y creo que en ese sentido, ya vinculando el tema del apoyo, creo que el Estado chileno está un poco al debe de esto, ¿no? No ha mirado al ajedrez, no ha visto al ajedrez como un potencial, con el potencial que tiene y ni siquiera lo ha visto en la escuela. Hay mucha ajedrecista dedicado al lado de la educación en la práctica, pero creo que faltan recursos acá. Esto de los proyectos tampoco no está dando resultados, la orgánica es débil para llegar al poder en la práctica y hay también falta aquí un impulso mayor del Estado chileno. Creo que si se destinara un poquito de recursos al ajedrez de inversión, creo que podríamos llegar a buenos niveles, porque aquí hay bastante potencial tanto en hombres como mujeres. Yo creo que eso. Y muchas gracias por la pregunta. ¿Esperanza entonces usted al ajedrez nacional, Ewald? Por supuesto que estamos jugando, digamos, hay chicos que tienen mucho potencial y van a dar sorpresas, sobre todo a niveles, digamos, sudamericanos. Chile se ha Bueno, elevado a nivel sudamericano. Una pregunta, Eduardo, sobre el tema. Nosotros estuvimos en un mundial ahora entonces. Sí, pues. Sí, Ya. pues. Estuvimos en un mundial con tres representantes. Uno que clasificó en un torneo, entre comillas, interzonal sudamericano, que fue Cristóbal Enrique, y los otros dos representando, digamos, por país, por ser los mejores rankings. Javiera Gómez y el maestro Salinas, el gran maestro Salinas. Yo Ya. creo que ahí tenemos tres jugadores, digamos, ya que llegue con tres jugadores al mundial, siempre llegábamos con uno, dos con suerte. Ya. Bueno, sí, fue excelente. muy bien. ¿Hay más preguntas, Excelente. Sergio? Bueno, había una pregunta para el CID de la política nacional, Marcel Claude, pero Ya. lamentablemente este caballero de nuevo desapareció. No sabemos si se vuelven a abrir los rumores acerca de fricciones al interior del equipo de Mate al Rey. Y se habla de que, pero esto todo a nivel extraoficial, se habla de que habrían fracciones y que se le acusa a usted, licenciado, de dirigir una de las fracciones que estaría empujando al CID de la política nacional fuera del programa, ¿no? ¿Tiene algo que decir? No, esos son son todas patrañas, son cuestiones que carecen de todo fundamento. Nosotros, el camarín de Mate el Rey es un camarín muy fraterno, muy solidario, y que no tiene, al menos por ahora, digamos, planificada ninguna noche de cuchillos largos, ni mucho menos de cristales rotos. Así que nada por eso. Ah, Está, perfecto. Marcel no pudo venir hoy día porque está digamos, en la preparación de la huelga de la división andina de Codelco y eso es lo que le impidió estar hoy día en el programa. Esa sería la respuesta oficial entonces. Esa es la respuesta Perfecto. oficial, al menos como canciller de Mate el Rey. Perfecto. De todas formas, tenemos preguntas para el señor Paul Valder de El Clarín. Paul, ¿qué le parece a usted o qué opinión, qué información nos podría dar con respecto
a los avances judiciales del juicio de Pinochet por las platas del RICS, que nos pregunta acá doña María Elena Matamala, 78 años, jugadora de baloncesto en su juventud, nos indica. Al parecer habría tenido un tipo de amistad con Paul. No sabemos de qué tipo, por la edad debería haber sido una... Paul habría tenido tendencia a andar con mujeres mayores. Yo en eso no quiero eh, extralimitarme, digamos. Si él quiere nos cuenta y si no, bueno, lo dejamos. Pero lo importante es el juicio este del RICS. Paul, ¿qué información nos tienes? Bien, aclaremos. Este no es el juicio del RICS, eso se terminó. Este es el juicio con el Banco de Chile. El origen de esto Ah, es el juicio, el proceso de Pinochet que lo llevó a estar detenido en Londres. Nos remontamos a los años 90, ¿no? Finales de los 90, entonces 98. Y cuando a Pinochet lo detienen en Londres, al día siguiente se decreta un embargo de bienes. Eh, y bueno, como se sabe, es el Senado de Estados Unidos el que da la alerta de que ahí habían capitales de Pinochet en varios bancos de Estados Unidos. El RICS era uno y el Banco de Chile en sus sucursales en Miami y en Washington, no me acuerdo bien, pero en varias sucursales en Estados Unidos y en otras cuentas también. Bueno, y aquí había muchas cuentas de Pinochet en el Banco de Chile. El juicio se había cerrado en principios de los 2000 más o menos, se cerró aquí en Chile, y el Banco de Chile no dio una respuesta, digamos, ni la justicia chilena tampoco dio una respuesta. En el fondo, lo que dijo en algún momento la justicia chilena es que no era delito acá en Chile blanquear capitales ni alzamiento de bienes. Transcurrido el tiempo, nadie habló más de este tema. Sin embargo, en España se reactiva el caso. Se reactiva el caso durante este último tiempo. Y se le envía un exhorto a la justicia chilena, la Corte Suprema, para que reabra, digamos, para reabrir el caso allá. Eso significa que digamos, este exhorto es para que los imputados, que es el Banco de Chile, las distintas, digamos, oficinas del Banco de Chile, Banco de Chile, Banco de Chile Corredores de Bolsa, Banco de Chile Fondos Mutuos, Banco de Chile, digamos, distintas áreas de la finanza, y también al presidente del directorio del Banco de Chile, que se llama Pablo Granifo, ¿no? Todas estas personas tienen que declarar. Ahora, ellos dicen, no, esto está cerrado, aquí el juicio lo llevan los tribunales chilenos. Pero hay personas españolas que están dentro de los querellantes, junto a la Fundación Presidente Allende de España, la viuda de Carmelo Soria, y las organizaciones, las agrupaciones de derechos humanos, digamos, de familiares de detenidos desaparecidos y familiares de ejecutados políticos. Esas son agrupaciones chilenas. Ellos están dentro de las partes querellantes. Y según tengo noticias, aparentemente parece que se estaría abriendo el juicio y estas personas van a tener que responder a los requerimientos de la justicia española, la Audiencia Nacional de España, para, para
digamos, una forma de compensación, de reparación para las víctimas de las violaciones de Pinochet. Ahora, dentro de la, como una observación más personal, podría decir, o sea, ¿qué significa el blanquear capitales? Eso es lo que hace el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico, digamos, las organizaciones del, digamos, del crimen organizado hacen esto. Esto estamos hablando de algo muy similar, ¿no? En el fondo, lo que tenía el criminal Pinochet era una capitales sustraídos al fisco nacional, digamos, a todo la- a todos los chilenos. Y además de asesinar personas, también le robaba este dinero. Ahora, este banco le, le ocultó estos capitales y ayudó a blanquear estos capitales. Eso es lo que se está diciendo. Ayudó a blanquear estos capitales ya no durante la dictadura, sino después de la dictadura, durante los años 90. Entonces, es una situación, pero realmente gravísima, ¿no? Es gravísima. Eh, Ahora, un último punto que yo quiero hacer referencia es que esto salió publicado en el Clarín y costó bastante que el resto de la prensa lo tomara, ¿no? Los grandes diarios, o sea, lo tomó El Desconcierto, lo hizo una nota del Mostrador, pero los grandes diarios pasaban los días y se hacían los locos, ¿no? O sea, no, esto no pasa nada, no publicaban ni una sola letra. Salió, en la tercera salió algo, en el DF, el diario financiero, ya salió algo, y en el Mercurio no salió nada. ¿Ah? Es decir, claro, o sea, pero igual ya se rompió el cerco editorial. Ya los medios salió por todos lados. Ya van a tener que asumirlo. Entonces, lo interesante es que, bueno, que se avance hacia una forma de reparación. ¿Cómo fue la reparación del Banco RIX? Cuando la Fundación Presidente Allende llegó a un acuerdo con el Banco RIX, fueron 8 millones de dólares que se repartieron durante 2 o 3 años a 22.000 personas que habían sido, digamos, vulneradas sus derechos por la dictadura. Entonces, lo que no hizo el fisco, el Estado chileno, en ese momento lo hizo esta fundación que la dirige, ustedes bien saben, Joan Carcés, que fue asesor directo de Salvador Allende. Y durante el golpe de Estado, Allende le dijo, usted se va de acá, usted salga, por favor, porque usted va a contar esta historia afuera, ¿no? Eso es lo que dice la historia. Mira, qué interesante tu perspectiva, Paul. Nos abre un espacio en que el resto de los medios informativos no tocan. Y es muy necesario entonces la presencia de el Clarín. Licenciado, eso serían las Me preguntas parece por muy el bien. A mí día me de hoy. llegó, porque yo tengo acá, el Matel Rey tiene una contabilidad paralela, yo no me confío exclusivamente de los reportes que me hace Sergio. A mí me llegó una pregunta también. Obviamente Sergio por alguna razón o la cajoneó o seguramente no tuvo tiempo de revisarla, que tiene que ver con las actividades que ha programado el sindicato Andina respecto de la Convención Constitucional. ¿Mm? Esto tiene carácter más que de preguntas, como casi es un aviso económico que está pasando Mata el Rey a este respecto. Este martes, todos los que nos están escuchando, el martes de esta semana, martes, ¿qué día? Martes 10 de agosto, a las 12:30, en el frontis del Palacio Pereira, que es donde funciona la Convención Constitucional, va a concurrir compañeros del sindicato de la división andina que ya tienen votada su huelga y están definiendo el momento de iniciarla, por razones obvias. Eso es algo que no se comunica, sino que se lleva a efecto simplemente. Y ellos van a hacer una especie de acampe
frente a la Convención Constitucional. Cuentan para estos efectos con el generoso y entusiasta apoyo de la convencional María Rivera, quien ha puesto su cargo a disposición de este conflicto. Ella ha señalado de que está en conversaciones con otros convencionales de la lista del pueblo, que por razones que ya hemos comentado latamente, tampoco es muy fácil prever cuál va a ser el resultado de ella, pero esto es muy interesante. Es muy interesante primero por lo que significa el protagonismo que comienza a tomar el movimiento obrero, el viejo movimiento obrero, ¿no? El padre del movimiento obrero chileno, precisamente aquel que viene del norte, y del cobre en este caso, y al mismo tiempo porque está haciendo un planteamiento muy interesante este sindicato, y que tiene que ver con, ellos hablan de nacionalización efectiva, vale decir, la recuperación efectiva de las riquezas nacionales. Como todos sabemos, en nuestro país el cobre fue nacionalizado. Cumplimos hace poco un nuevo aniversario durante el gobierno de la Unidad Popular en 1971, y esta nacionalización del cobre, que corregía la chilenización de Frey, que consistió en la expropiación del gran capital, Anaconda Copper, etcétera, las compañías que estaban en esa época explotando el cobre y se estaban llevando las riquezas nacionales, eh, no pudo ser revertida por la dictadura. Y lo que hizo la dictadura militar es establecer un sistema de concesiones, que es lo que establece el inconstitucional Código de Minería en nuestro país. Por esa vía, esto se viene a la antigua política de las colonias españolas, donde se decía que la ley se acata, pero no se cumple. La Constitución y la nacionalización del cobre se acata, pero no se cumple. Porque si bien es cierto, se dice, las especies son naturalmente del Estado de Chile, le atribuyen la facultad de hacerlas concesibles. Y sobre esa base, aunque el cobre es todo chileno, se ejerce esta concesión. Esto es algo muy chileno, buscar siempre salidas reglamentarias, eh, y es lo que permite a la gran minería privada de nuestro país explotar más de un 50% holgadamente de las riquezas nacionales. Eso sin considerar la enorme cantidad de minerales, tierras raras, oro dentro de ellas, que se lo lleva sin pagar impuestos, porque no hay ningún tipo de control, ni hay capacidad técnica para verificar qué es lo que se está llevando esta gente fuera del país. Y en ese sentido, el reclamo entonces del sindicato tiene que ver con este punto. Es una discusión sumamente interesante, porque en mi opinión, como lego, creo que lo que debería hacer la Constitución es declarar explícitamente inconcesibles las sustancias mineras, y esto expulsa de facto a todo el capital extranjero en nuestro país, porque lo único que les permite a ellos explotar estos capitales es precisamente este régimen de concesiones. Es un tema muy interesante el que se va a tratar. Hay distintos espacios, organizaciones, eh, la convocatoria por un gobierno de la clase trabajadora, hay la CUT, distintas organizaciones de izquierda se están dando cita para este martes a las 12:30, para respaldar, para manifestarse en apoyo a los mineros del cobre, para reclamar la efectiva nacionalización de las riquezas naturales, no solamente el cobre, el litio y otras sustancias muy importantes. Así que quería hacer ese pase, esa nota específica, porque creo que esto le va a ir cambiando el color, ya que pasaron ya un mes en la convención discutiendo de reglamentos. Ahora entonces tendremos que empezar a discutir sobre cuestiones sustantivas. Eso es lo que yo quería aportar. No sé si estamos ya cerrando el programa, es una tradición inveterada de Mate al Rey, donde sábado a sábado matamos al rey, que cada uno de los invitados, Paul o Eva, puedan hacer algún tipo, siempre lo dejamos muy claro, algún tipo de invitación, algún tipo de anuncio, inclusive algún tipo de amenaza, porque esto es un espacio libre en todo el sentido de la palabra, que quieran proferir o dirigir a algunos de sus adversarios o enemigos solapados. Eval, Paul. Bueno, creo que de los llamados que hay que hacer, que seguir haciendo, digamos, que parezca una cosa ya repetitiva, pero es que tiene que decretarse de una vez por todas la libertad de los presos políticos. O sea, los presos políticos no pueden seguir esperando, digamos, dentro de las cárceles en medio de esta situación, y creo que es imperativo, digamos, que se emita un decreto a lo menos, o
o se llegue a un acuerdo para la liberación total de los presos. Creo que eso es fundamental. Y en ese sentido, la Convención Constituyente, perdón, se ha retrasado un poco, se ha hecho un poco loco con esta situación. Bueno, el Parlamento ni hablar siquiera, siempre abundamos en excusas, pero creo que en ese sentido es imperativo. Eso nomás. Muy bien, la libertad de los presos políticos. Paul, Muy ¿algún bien, muy aviso? bien. Nada, algún comentario, nada más. Creo que es importante, digamos, creo, que la convención tome nuevamente digamos, el pandero, que lleve un poco la, la dirección de cómo deben ir las demandas, digamos, y las demandas y cómo se van las demandas del pueblo, eh, digamos, decantando dentro de la convención. Ahora, creo que en términos muy generales, a diferencia de lo que se ha dicho acá, que hay, estoy, creo que va avanzando eso. Hay una amplificación, lo veo como una persona que ha trabajado en medios y conoce un poco cómo funcionan los medios, eh, una amplificación de la prensa canalla, ¿no? Para meter todo tipo de mentiras y todo tipo de riñas internas dentro de los grupos. Creo que eso puede existir, pero es algo bastante menor. Entonces, creo que ese es un punto que nuevamente debe tomar el protagonismo, lo que es la lista del pueblo o todos los independientes que verdaderamente tienen unas demandas eh, legítimas, ¿no? Deben estar ahí. Bien, yo quiero también ir cerrando el programa. Quiero también dejar en claro de que estas reyertas internas a las que alude Paul nada tienen que ver con aquello que ocurre dentro de Mate el Rey. Ya hemos dejado claro que al menos la postura oficial es que Marcel Claude no vino porque está es la postura oficial y es la verdad además, está con los mineros de Andina. A ver, yo quiero hacer una observación sobre lo último que dijo Paul, porque me parece muy importante. Efectivamente, no es primera vez en la historia que nuestro país es dirigido por un criminal. No, no es primera vez. Y Pinochet no fue tampoco el único, ¿no? Lo que sí es primera vez es que en la moneda hay un criminal que se sienta en el sillón de O'Higgins, usa la escarapela de los tres colores, ¿no? Y no gobierna. Eso sí que es curioso, ¿no? Y no gobierna sobre una cantidad de tiempo bastante importante, lo que pone en evidencia que esto a lo mejor es un símil, algo de eso ocurrió también, sobre todo en el último año con Trump, ¿no? Son estos gobiernos que están pegados con alfileres y que demuestran al mismo tiempo la enorme fortaleza que tiene la institucionalidad patronal en nuestro país. Esa misma institucionalidad patronal que, como comentábamos en el programa anterior, salieron a defender de una manera bastante vergonzosa a muchos agentes o dirigentes de la izquierda cuando condenaron las declaraciones de la compañera Fabiola Campillay, cuando ella salió a decir, criticando la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que revocó la medida cautelar de prisión preventiva respecto de Patricio Zamorano, el carabinero que le disparó en el rostro, que la cegó y le dejó sin gusto ni olfato de por vida. Ella dijo, bueno, hay que protestar, hay que ir a la moneda, las palabras textuales que fueron las que provocaron tanto escándalo, hay que arrasar con todo, hay que destruirlo y quemarlo todo. Nosotros nos tomamos absolutamente, digamos, estamos del lado de Fabiola Campillay en este asunto y no con Daniel Jadot y toda la cohorte de condenadores, ¿no? Porque detrás de esa condena lo que hay es en realidad una defensa del orden institucional patronal que sabemos que no va a resolver el caso de Fabiola ni ninguno de los casos de violación a los derechos humanos porque también ha sido incapaz de hacer justicia lo mismo en relación con la libertad de los presos políticos, pero además por otra razón, porque de alguna forma Fabiola Campillay nos marca un camino, es un camino de enfrentamiento al régimen, es un camino de reivindicación de la revuelta,
No solamente pedir la libertad a los presos políticos, que por supuesto que yo suscribo totalmente con ese reclamo, sino también ir un poco más allá, que reivindicar también la primera línea. Cuando nosotros reivindicamos a esos compañeros, estamos reivindicando la lucha popular, ¿no? Y cuando estos infelices condenan la violencia venga de donde venga, en realidad están condenando la violencia popular, la violencia del explotado que se revela en contra de sus opresores, contra ellos, contra estos fariseos, contra estos hipócritas. Por cierto que desde Mata al Rey estamos totalmente en contra y estamos por lo mismo con esta compañera Fabiola Campillay, de quien deseamos que efectivamente pueda seguir avanzando en su postulación política. La vemos con especial simpatía, es una garantía sin duda alguna de que por su origen y por su condición de obrera y por su condición al mismo tiempo de víctima de la violación de los derechos humanos del gobierno de Piñera, no solamente ella, sino que también ella es una encarnación, un símbolo, una divisa del movimiento popular. Sin más, no sé si tiene alguna observación, Sergio, antes de retirarse. Ninguna observación, creo que de todas formas sus palabras no han llevado a la calma parte del público. Hay gente acá que sigue cuestionando su relato de los hechos, pero de todas formas lo vamos a dejar hasta ahí. Yo no quiero agrandar esta polémica. Muy bien, me parece muy bien, Sergio. No me esperaba Muy bien. menos de usted. Estamos entonces terminando y como todos los sábados, aunque esta vez vamos a salir un poquito más tarde, invitamos a toda nuestra teleaudiencia a Matar al Rey, ¿no? Nos vemos. Que estén muy bien y nos vemos. Chao, compañeros. Vale. Chao, Paul. Chao, Eval. Chao, chao. Chao, Sergio. Adiós, amigos.